Es un verdadero gusto poder saludarlo este día. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar Nearshoring Estratégico de los Regímenes Especiales y Zonas Francas en América Latina. Por favor, dense un aplauso caluroso este día porque está ya conectado. En este webinar que veremos fenómenos que están redefiniendo la inversión y el comercio internacional en nuestra región. Nuestra red Ecovis Internacional es una firma líder que nos permite aportar visión global a nuestros clientes para que alcancen sus metas tanto personales como empresariales. Nuestra fortaleza se centra en la combinación de asesoría local con respaldo internacional, profesionales que ofrecemos servicios de calidad que dan confianza a nuestros clientes con un servicio personalizado a un precio razonable. Ecovis Internacional tiene presencia en más de 96 países, en 5 continentes, con 300 oficinas alrededor del mundo, alrededor de 9.300 profesionales. Estamos en el top el número 14 para el año 2025 y facturamos más de 3.4 billones de dólares. Rostros locales, respaldo internacional. El día de hoy tengo el agrado de compartir este tiempo con nuestros destacados panelistas para Ecovis México, Benjamín Segura, socio legal, con más de 20 años de experiencia en el área legal corporativa, es especialista en servicios jurídicos, fiscales, reestructuraciones corporativas, derecho aduanero y asesoría corporativa para empresas nacionales e internacionales. Su experiencia incluye la constitución y reestructuración de entidades, implementación de contratos y la gestión de asuntos corporativos complejos. Para Ecovis Uruguay, contamos hoy con Francisco Callafa, nuestro gerente de contabilidad e impuestos, con más de 10 años de experiencia en temas contables y de tributación. Francisco es experto en la operación de zonas francas y su servidora Janet Díaz, directora del área fiscal y de cumplimiento para Ecovis Guatemala, tendremos a grupos regionales y locales. Pero así como nosotros nos hemos presentado, nos gustaría saber de ustedes, por favor, escriban en el chat en qué país se conectan y cuáles son sus expectativas para este webinar. Está abierto el chat a partir de ahora. A continuación, los tópicos principales que nos centraremos el día de hoy son nearshoring y oportunidades en zonas francas de América Latina, nearshoring y el impacto en economías con regímenes especiales, zonas francas exitosas que las hace competitivas, un comparativo regional de regímenes especiales, el futuro de zonas francas y a continuación veremos un segmento de preguntas y respuestas. El chat se abre a continuación, por favor, empiecen a colocar ahí sus dudas y luego estaremos viendo en este momento una introducción sobre el nearshoring y oportunidades en zonas francas. Hemos observado en los últimos años, después de las disrupciones ocasionadas por la pandemia, también una rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China, que es una competencia estructural por la hegemonía global, marcada por interdependencia económica y la fricción económica y estratégica, que ha generado una guerra comercial y tecnológica, mostrando proteccionismo y aranceles. Ambos países mantienen una prolongada guerra comercial con una estricta imposición de aranceles y barreras a la importación de productos claves. También vemos una guerra de semiconductores, que existe una fuerte disputa por el control de la inteligencia artificial y los microchips avanzados. Detrás de esto también vemos un aumento en el valor de los fletes marítimos, es que está la llamada crisis de los contenedores, es decir, una insólita escasez del espacio disponible para transportar productos de Asia a Occidente. Y vemos el ecosistema de manufactura avanzada, que son procesos productivos que intentan transformar esos procesos productivos tradicionales, combinando inteligencia artificial, automatización,
Internet de cosas, la manufactura aditiva, para lograr una producción más inteligente, flexible y eficiente. En estos elementos que acabamos de ver, vemos que han dado un giro hacia América Latina, mostrando una relocalización para la supervivencia operativa y rentabilidad de proyectos. En consecuencia, América Latina comenzó a posicionarse como una alternativa muy atractiva para atender mercados como Estados Unidos, Canadá e incluso Europa. Durante muchos años, la prioridad fue producir al costo menor, pero hoy las empresas valoran otros factores. Yo coloqué acá algunos, pero dentro de estos, por favor, mencione cuáles son los de mayor interés para su rentabilidad, tanto operativa como financiera. Y en estos factores vemos la ubicación geográfica, la resiliencia en la cadena de suministro, tiempos de entrega, estabilidad jurídica, que es tan importante para el mantenimiento y sostenibilidad de la inversión, la disponibilidad del talento, qué tan capacitados están o qué tan acordes a lo técnico o profesional, los tratados comerciales, la logística, el costo fiscal, el régimen aduanero, el cumplimiento regulatorio. Pero cuando una empresa evalúa mover una operación hacia otro país, además de tomar en cuenta la ubicación geográfica, el análisis del costo fiscal, el régimen aduanero, la facilidad de importar insumos, exportar insumos, contratar talento y mover mercancías, también los gobiernos ofrecen esos beneficios que hacen atractiva esa forma o ese traslado de la inversión. Y esos beneficios que vemos acá son la suspensión o exención de determinados impuestos, procedimientos aduaneros simplificados, esa facilidad para importar maquinaria e insumos, los incentivos a la inversión como facilidades de acceso o facilidades de adquirir territorios o inmuebles, y también está la mayor agilidad logística. Pero es aquí donde aparecen los regímenes especiales, que actúan como instrumentos de política económica mediante los cuales los gobiernos buscan atraer inversión, generar empleo, incrementar exportaciones y desarrollar sectores estratégicos. Pero dentro de estos mecanismos que utilizan los gobiernos, pues encontramos distintos modelos, como por ejemplo, vemos esta perspectiva global que se complementa, no compite. Es bien interesante ver en Guatemala el puente estratégico que combina el modelo de incentivos sudamericanos con la ventaja geográfica norteamericana, que esto es ideal para manufactura, agroindustria, operaciones de nearshoring de costos competitivos. Y luego vemos al gigante fronterizo, México, que son estrategias masivas de apertura e infraestructura dedicadas exclusivamente al nearshoring inmediato con Estados Unidos. Luego vemos a Uruguay como el liderazgo histórico, fundamentado en exenciones robustas y especialización en servicios globales. ¿Cómo operan estas zonas o estas actividades? Para el caso de México, vemos programas de manufactura para exportación como IMEX. Para el caso de Uruguay y Guatemala, vemos zonas francas, que son territorios físicamente delimitados que ofrecen ventajas de logística, exenciones fiscales para el comercio exterior, de los cuales observamos tres usuarios. Los usuarios de servicios que prestan servicios vinculados directamente al comercio internacional. También encontramos en zona franca o usuarios industriales, que son empresas dedicadas a la transformación de bienes destinados a la exportación, y los usuarios comerciales, que son básicamente comercialización para exportación, reexportación, sin alterar la naturaleza y el origen del producto. Estas zonas, y a través de las nuevas legislaciones, se han creado parques logísticos, puertos libres, zonas económicamente especiales. Y es importante que resaltemos que aunque cada país tiene reglas distintas, todos comparten un objetivo común:
reducir costos de operación para empresas orientadas a comercio internacional. Es muy importante aclarar que desde una perspectiva fiscal, las zonas francas no existen únicamente para lograr beneficios tributarios. Su propósito económico es mucho más amplio. Buscan crear ecosistemas de inversión donde convergen infraestructura, logística, talento, conectividad y seguridad jurídica. De hecho, en muchos casos el incentivo fiscal representa solamente uno de varios factores que una empresa considera para decidir dónde establecer una operación. Y depende de cómo ese régimen se integra con la infraestructura del país, la disponibilidad, los acuerdos y la estrategia de desarrollo económico. Con este contexto, me gustaría dar paso al siguiente segmento, donde profundizaremos en el impacto económico que el nearshoring está teniendo sobre las economías que cuentan con este tipo de regímenes especiales. Le damos el tiempo a Benjamín. Adelante, Gracias, Benjamín. Janet. Sin lugar a duda, agradecemos esta intervención donde nos pintas un panorama de lo que es el nearshoring a nivel global, y el tema de las zonas francas, así como IMEX en este caso para México. Como verán, cada país tiene diferentes maneras de abordar el tema en sus políticas internas para el desarrollo industrial, económico. Entonces, con el nearshoring, lo que pasó después de la pandemia, y obviamente con esta guerra comercial entre Estados Unidos y China y lo que está sucediendo alrededor del mundo, sin lugar a dudas lo que necesita los países y la gente, el consumidor, es que el producto esté más cerca, que sea más eficiente, que sea un producto obviamente que se pueda consumir de manera inmediata y que tenga alta durabilidad, que obviamente cumpla con normas y que sea lo menos invasivo para el ecosistema, en este caso de sus países, y obviamente para el tema geográfico. Aquí vemos tres factores, que es la reconfiguración de las cadenas. Indudablemente con el nearshoring lo que pasó es que las inversiones en países como China, donde había grandes empresas, se fueron relocando alrededor del mundo para estar más cerca, obviamente, y tal vez no abatir los costos. Recordemos que el nearshoring ya no es una apuesta por una, digámoslo así, tasa baja, sino por una cercanía. Entonces, la relocación lo que trae son tres factores, básicamente. Esta relocación o reconfiguración de cadenas son la cercanía y la logística, es decir, que el país donde se asienten las inversiones tengan, digamos, esta infraestructura robusta que se pueda obviamente comercializar de una manera rápida y ágil para que vayan al país de destino, a los países de destino donde se comercializará sus productos o sus servicios. El segundo, obviamente, es un tema de la economía circular, la sustentabilidad. Hoy el público en ese sentido, el cliente demanda este tema con el objeto de que los productos que consuman sean los menos dañinos para la tierra, el planeta Tierra y para el ser humano en ese sentido. Y obviamente lo que se busca es la responsabilidad de las grandes fábricas con el objeto de que al final invadan lo menos posible. América Latina tiene una ventana histórica para pasar de ser manufactureros de bajo costo a aspirar obviamente un ecosistema de manufactura avanzada, y la región tenga una plataforma para abastecer Norteamérica. México en especial se puede posicionar en el nearshoring no solo con la cercanía geográfica, sino con la competitividad de costos, ofreciendo una plataforma de manufactura trazable, resiliente y con menor huella ambiental. Factores que comienzan a ser determinantes en este caso. ¿Cómo compiten en este caso los países? Ya vimos dos y ya lo estableció Janet. Uno son las zonas francas, un caso de éxito y duradero que ha sido Uruguay, que ha sido el primero, y otro caso que es bollante y reciente, sin lugar a dudas, que es Guatemala. Como podemos ver ahí, las herramientas clásicas que tiene estas zonas francas son un enclave que se puede reputar fuera del territorio aduanero con una exención mientras que se opera dentro. Sin lugar a dudas, nos vamos a ir más a fondo en cada una de ellas para que ustedes puedan observar las características específicas. Ahora bien, ya no se gana con este tema de las tasas. Las inversiones, digamos que van a alocarse en los lugares donde hay la infraestructura, la conectividad logística, esta disponibilidad de talento que se pueda obviamente generar, un régimen jurídico certero, que haya certeza jurídica de que las inversiones van a ser duraderas, que tenga un marco obviamente que las cubra y un gobierno estable, ¿no? Seguridad jurídica y la capacidad tecnológica, esa es otra, digamos, de las funciones. La capacidad tecnológica va a jugar
un papel muy importante o preponderante en el desarrollo de este tipo de ecosistemas para el futuro. Ahora bien, México, ¿por qué es uno de los favoritos, digámoslo así, del nearshoring? Obviamente, somos un país que tiene como vecino Estados Unidos, tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera y con ello obviamente nos hace un competidor nato. Tenemos más de 20 años en ese sentido desarrollando programas de exportación, maquila, manufactureros, y los hemos establecido en un solo sistema o ecosistema, como es la palabra del día de hoy, un sistema donde abarca el tema de las exportaciones. No llega sola, como decíamos, esta inversión al país. En el caso de México, un dato que sorprende es, obviamente, el tema de que podemos aprovechar a través del IMEX. Vamos a ver, obviamente, el tema de que el IMEX nos ofrece no un tema de 0%, sino importaciones temporales, insumos y activos fijos entran sin pagar en ese sentido, siempre y cuando sean transformados, aprovechados y se vuelvan a exportar en ese sentido. Estamos difiriendo el impuesto final de importación. Hay un crédito al IVA en ese sentido hasta del 100%, siempre y cuando se cubra con las formalidades que requieren en este sentido del país. Hay una integración, eso es quizá lo más importante. Quien invierte en México en esa parte a través del IMEX, a través del sistema manufacturero, indudablemente lo que va a tener es un ecosistema donde hay más de 15 tratados de comercio que ha celebrado México, no solo con Estados Unidos y Canadá, con otras partes del mundo. Aparte de ello, el IMEX ofrece 5 modalidades, que es la controladora de empresas en ese sentido, que es un holding que puede tener varias IMEX, un tema industrial que es el clásico para manufactura y maquila, el de servicios que quizá no es tan, digamos, explorado aquí, y que el caso de éxito quizás sea Uruguay, y nos va a explicar Francisco un poco más adelante, y obviamente el tema de albergue, o shelter en ese sentido, para desarrollar obviamente la parte del recurso humano. La terciarización es otra de las modalidades. Con ello, México asume un reto muy importante para poder tener listo en ese sentido todas las herramientas. Pero aparte de ello, y es quizá la parte más importante, es que México se ha preparado trayendo consigo otro tema, que son el Plan México y obviamente un tema de lo que son polos de desarrollo. Estas dos son preponderantes. La columna vertebral son las exportadoras. ¿Qué representa, digamos, el IMEX? Por lo menos es el 66% de las exportaciones manufactureras del país. Hay más de 6,500, digamos, empresas que tienen el programa IMEX que están manufacturando. La mayoría son manufactureras, son muy pocas, obviamente, que no lo son de las modalidades que hemos establecido. Y obviamente, por dar un dato, en 2024 lo que pasó es que de las exportaciones que hizo el IMEX, básicamente fue el 68%. Ajá. Tema, luego que exportaciones totales, el IMEX tuvo el 68%. Digamos que las empresas están concentradas en cualquier parte, a diferencia obviamente de las zonas francas en ese aspecto, y se pueden establecer en cualquier parte del país. Pero México lo tiene muy bien definido, la zona obviamente fronteriza que abarca Baja California, Nuevo León y Chihuahua, así como Coahuila, digamos que tiene la mayor parte de empresas establecidas para este tema, pero tenemos corredores industriales como Guanajuato y Jalisco, que son centro de México, donde obviamente también se establecen estas empresas, con el objeto obviamente de tener, digamos, ventajas. El ISR, digamos, se paga en el tema del INDEX. No es una exención, es un diferimiento de impuestos, como hemos comentado. Aparte de ello, en el tema del impuesto sobre la renta, la maquila, bajo estas reglas, México, digamos, o las empresas IMEX van a pagar, digamos, la tasa que resulte mayor entre entre activos y el costo y gastos. 6,9% para activos, el 6,5% para gastos. Eso es bien importante, pues obviamente tienen que estar las operaciones a valor de mercado. En México, obviamente, este ISR reducido ha sido obviamente un tema que ha establecido desde el decreto, desde que salió el IMEX, y ya tiene un periodo bastante largo, lo cual garantiza obviamente este tipo de actividades. Al día de hoy, teníamos lo que eran los APA, los acuerdos obviamente de anticipados de precios, ya no se tienen, pero en cambio la autoridad lo que nos ha obligado con esto es a tener un control indudablemente de las operaciones, de los insumos que vienen a México y que son transformados y que son exportados. Obviamente hay una declaración anual que debemos hacer informativa de qué es lo que hemos hecho y qué tenemos todavía, digamos, o las empresas por transformar.
Parte del ecosistema, como lo comentábamos, es el Plan México, que son estímulos obviamente que van del 41 al 91% de reducción inmediata de activos para ciertos, digamos, sectores económicos, siempre y cuando se establezcan en estas, digamos, polígonos, que es quizá lo más cercano a una zona económica para desarrollar estos polígonos, ¿no? Eh, hay una deducción, digamos, o un incentivo de 25% en la deducción adicional por capacitación e innovación. Y esto, sin lugar a dudas, lo que va a hacer es que conecte con el IMEX estos desarrollos para, obviamente, poder maquilar o poder manufacturar, pero sobre todo para el tema de servicios. En unos años vamos a estar hablando de ellos sin lugar a dudas. Y un incentivo adicional es que el gobierno ha dado 30,000 millones de pesos de aquí al 2030, esperemos que sea mucho más, con el objeto de que se establezcan estas empresas. Ahora bien, los polos del bienestar, como lo habíamos comentado, se establecen básicamente en el suroeste del país. 6 están en Oaxaca, 4 en Veracruz, ya hay en Yucatán, pero quizá uno de los más importantes es el Istmo de Tehuantepec, que cruza o conecta dos océanos, ¿no? El Atlántico y el Pacífico. No es Panamá, pero sin lugar a dudas va a traer, digamos, un beneficio para que estas mercancías, bienes o insumos puedan salir a Asia o puedan salir a Europa de una manera más fácil. Como lo comentábamos, México no está compitiendo, digamos, con la tasa cero. Está, digamos, compitiendo con un programa robusto que ya lleva varios años, más el Plan México, que ya vimos lo que tiene, y los polos del bienestar. Indudablemente, aparte de ello, la cadena de tratados que se tiene, a pesar del TEMEC, que hoy en día, si bien no ha sido confirmado por Estados Unidos, tiene toda una vigencia más de 10 años, solamente que estará analizando año con año, periodo con periodo, pero una inversión gigantesca que obviamente ni Estados Unidos ni Canadá tienen o tendrán el lujo obviamente de poder retirarse de manera inmediata, lo cual garantiza indudablemente un desarrollo y un crecimiento todavía mayor en este caso. Gracias, Benjamín, por mostrarnos la importancia de buscar ese régimen que mejor se adapta a nuestras necesidades y aprovechar la geopolítica en el cumplimiento de esos estándares a nivel internacional que nos dan fortaleza para competir con mayor efectividad. Vemos con Francisco Callafa qué hace competitiva una zona franca. Tienes el tiempo, Francisco. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias, Benjamín. Para mí es un placer hoy estar aquí con ustedes. Buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde nos están siguiendo, para todos ahí. Bueno, ahora vamos a conversar sobre qué hace competitivo una zona franca. Janet ya nos estuvo adelantando, comentando acerca de que va más allá de un incentivo fiscal, sino que hay un montón de otros factores que van a llevar a una empresa a decidir instalarse en una zona franca o a la hora de elegir entre qué zona franca, en qué país y bajo qué condiciones. A mí me gusta hablar de 6 factores de éxito, ¿sí? Seguridad jurídica, infraestructura, conectividad, talento, integración regional y ecosistemas tecnológicos. Un poco con los nombres de las palabras ya se irán dando cuenta por el lado, por qué concepto voy. Pero si una empresa que decide instalarse tal vez a 10.000 kilómetros de su casa matriz, sin duda que la confianza pasa a ser un activo indispensable que debe poder contarlo, ¿sí? Estamos hablando de estabilidad del marco regulatorio, previsibilidad para inversiones de largo plazo y contratos claros entre usuarios y explotadores. Y acá no solamente entre usuarios y explotadores, que muchas veces terminan siendo privados, sino tiene que haber un marco regulatorio claro y seguridad jurídica por parte del país que acoge a dicha zona franca, ya que, como comentaba, las empresas tienen que tener la certeza de que los beneficios por los que decidieron instalarse en determinada zona se le van a mantener durante el periodo de su contrato. Infraestructura y conectividad. No alcanza simplemente con exonerar impuestos, que es lo que más comúnmente conocemos sobre las zonas francas, sino que también uno tiene que poder operar. Tiene que haber espacios industriales, logísticos y corporativos adecuados. Ahí vemos una imagen de Zona América que se encuentra en Montevideo, Canelones, muy cerca de Montevideo, a 20 minutos, de lo cual, que es una zona franca que presta servicios industriales, logísticos y corporativos. Y como pueden ver en la imagen, es una pequeña imagen de lo que es la zona América, pero cuenta con una infraestructura de primer nivel. Accesos a puertos, aeropuertos y rutas
servicios de soporte, energía, telecomunicaciones, seguridad y conectividad digital para servicios globales y de tecnología. Son factores sin duda que no podemos dejar de lado, pero a la vez también tenemos que analizarlos en base al negocio que está llevando a cabo la empresa, pues tal vez no todas las zonas francas son ideales para el negocio de uno, sino que uno tiene que buscar la que mejor, los mayores beneficios le presente, ¿sí? Si estamos hablando de una empresa de logística, es indudable que el acceso a puertos y aeropuertos y buenas rutas que tenga el país, que ya excede claramente los beneficios de una zona franca propiamente dicha, sino que es el contexto que la rodea, pasan a ser indispensables. Talento y ecosistema. Las empresas no solo buscan exonerar impuestos, sino que también buscan formar equipos. Tiene que haber disponibilidad de talento técnico, administrativo y profesional con capacidad de idioma y digitales, y ecosistema empresarial que facilite sinergias. ¿A qué voy con esto? Que tal vez depende de nuevo el rubro que uno vaya a trabajar, pero una empresa que está decidiendo por establecer su centro de servicios compartidos dentro de una zona franca, bueno, para empezar tiene que estar cerca de una ciudad, ¿sí? Donde pueda contar con este talento que se requiere, con personal con grado educativo terciario que tenga idioma. Todos estos factores terminan contribuyendo a que las zonas francas sean competitivas, ¿no? Un ecosistema empresarial que facilite sinergias. Vamos a ver que existen zonas francas que tienen dentro de la misma zona una industria, una empresa de logística, empresas financieras, firmas de legales, firmas de contadores, todos trabajando dentro de la zona franca, prestándose servicios entre ellas mismas y hacia el exterior, lo cual este tipo de se transforman en ecosistemas empresariales que facilitan mucho el negocio y lo hacen crecer. Bien, en resumen, la competitividad de las zonas francas es una combinación de distintos factores, no va solamente con incentivos fiscales, sino que la estabilidad, el talento y la infraestructura son pilares clave, ¿tá? Que tenemos que evaluar. No necesariamente los vamos a requerir todos, dependiendo del negocio, pero en mi humilde opinión, las que reúnen la mayor cantidad de estos pilares son las zonas francas que terminan siendo más exitosas y que funcionan como plataformas de negocios eh, muy productivas. Gracias, Francisco. Como vemos, hay oportunidades en las diferentes regiones y existe un régimen más adecuado según el modelo de negocio, el mercado objetivo, la estrategia de inversión de cada empresa. Iniciaremos ahora en este nuevo segmento una exposición de los regímenes en cada uno de nuestros países y ahora iniciaremos con Uruguay. Bueno, como les contaba recientemente, no existe una zona franca perfecta, sino que existe una estructura adecuada para cada modelo de negocio. Uruguay destaca especialmente para servicios regionales, de tecnología, trading, logística y operaciones internacionales. Y cuando se habla de las zonas francas en Uruguay, estamos hablando de un régimen consolidado y reconocido. ¿Y a qué voy con consolidado y reconocido? Es que la ley de zonas francas está vigente en Uruguay desde hace más de 30 años, ¿sí? Y en este periodo de tiempo han pasado por el gobierno distintos partidos políticos, más de izquierda, más de derecha, más de centro, y todos han defendido y respetado el régimen, pues entienden, hay un consenso general en el arco político y en la población de los beneficios que le proporcionan al país las zonas francas y la inversión que ellas conllevan, ¿sí? La estabilidad institucional y jurídica. Por ley, las zonas francas, en la propia ley que las regula, se declara que no se puede, las zonas francas están exoneradas de impuestos en Uruguay, de todo impuesto creado y a crearse, lo cual eso le da mucha certeza a todas las empresas o interesados en invertir, que saben que no les van a cambiar las reglas de juego en el futuro. Uruguay tiene una ubicación estratégica en el Cono Sur, si bien muchos nos conocen como una pequeña semilla entre Argentina y Brasil, ¿sí? El ser un país pequeño, con muy buena calidad de rutas, puertos y aeropuertos, hace que a nivel logístico sea muy conveniente Uruguay, ya que los traslados entre estos lugares hacia las zonas francas son muy cortos o en algunos casos
y en la mayoría de los casos bajo muy buenas condiciones viales. ¿Sí? A su vez, Uruguay comparte el río Uruguay con Argentina, ¿no? Que está al oeste del país, y conecta con el norte argentino, el sur brasilero y con el Paraguay, lo cual termina siendo una red fluvial muy importante para tanto la logística y todo el comercio, que por eso también vemos que hay varias zonas francas se ubican en el oeste del país, pues muchas empresas logísticas las aprovechan. ¿Sí? Es un modelo también, Uruguay es un modelo, se ha caracterizado y se ha desarrollado mucho para las zonas francas de servicios, ¿sí? Prestar servicios a nivel corporativo, empresas multinacionales que han venido y se han instalado en zonas francas para prestar servicios, todos sus servicios de centros compartidos a sus distintas filiales en el exterior. Y ahora vamos a explicar por qué han decidido instalarse en Uruguay y tal vez en otros lados. Bueno, Uruguay cuenta con la posibilidad de desarrollar actividades tanto comerciales como industriales y de servicios dentro de las zonas francas. Y tiene la infraestructura especialmente desarrollada para estos. Hay muy buenas zonas francas tanto para logística como industria y, como les comentaba, también de servicios. ¿Sí? En una de las imágenes anteriores, no me dio para comentarlo, pero se veía un edificio corporativo, eso era en Punta del Este. ¿Sí? Las zonas francas, se han desarrollado mucho las zonas francas de servicios y vemos edificios corporativos en el centro de la ciudad. Si ustedes recuerdan los pilares que les había comentado, uno de ellos era la disponibilidad de talento y las zonas francas en Uruguay están cerca de las ciudades o inmersas dentro de las ciudades, como puede ser el World Trade, la zona franca de Punta del Este, como la zona franca de World Trade Center Montevideo, Aguada Park o Zona América, algunos ejemplos que están muy cerca de las ciudades o en las ciudades mismas y tienen al alcance de la mano el talento necesario para prestar servicios a nivel global. ¿Sí? Uruguay tiene una oficina especialmente enfocada para las zonas francas. ¿Sí? Esto hace que los trámites de puesta en marcha sean agilizados y con una menor burocracia estatal que para los trámites que no son vinculados a zona franca. Ni que hablar de la exoneración de tributos tanto nacionales, todos los tributos nacionales están completamente exonerados dentro de la zona franca, y la extraterritorialidad aduanera. Si un bien llega al puerto de Montevideo y luego se traslada a una zona franca, se entiende que está en tránsito aduanero, no hay que pagar costos ni aranceles de importación, ¿sí? Y lo mismo para la salida de la zona franca al exterior, tampoco se debe abonar ningún tributo, ¿sí? Y algo que nos preguntan siempre los empresarios o los interesados en las zonas francas es, bueno, ¿y qué pasa con mi rentabilidad? ¿Qué pasa con los ingresos que yo genero en esa zona franca? ¿Cómo puedo luego yo trasladarlos a mi casa matriz? En eso siempre les damos la tranquilidad de que en Uruguay no hay ningún inconveniente, no hay ninguna retención de fondos, que ustedes cuentan con la libre disposición de los mismos y pueden repatriarlos al exterior sin ningún inconveniente y sin pagar impuestos, ya que los ingresos que generaron esas utilidades también estaban exonerados. Por lo tanto, el envío de esas utilidades al exterior está libre de impuestos. De luego habrá que estudiar en cada país si habrá que pagar algún impuesto o no, pero hasta la salida de Uruguay no hay ningún inconveniente. Como les comentaba, ¿para qué tipo de operaciones es especialmente útil? Bueno, servicios regionales y compartidos, back office regional. Tenemos multinacionales que han decidido, de muy reconocidas, ya sea farmacéuticas o petroleras, que tienen tal vez 2.000 personas trabajando en zonas francas uruguayas, ¿sí? Prestando servicios para todo el mundo, porque se nutren de una muy buena capacidad de inglés, ¿sí? Y a su vez en muy buen nivel terciario educativo, personas con carreras de grado, por suerte en Uruguay hay y en abundancia. ¿Sí? También la industria tecnológica y farmacéutica, el trading internacional, la logística y la distribución también son otras áreas en las que se ha desarrollado mucho las zonas francas uruguayas. No debemos dejar pasarlo por alto. Tiene muchos beneficios, sí,
pero debe haber una operación real, nunca nos podemos olvidar de la sustancia económica, y luego vamos a comentar un poquito más sobre esto, pero tiene que haber una actividad autorizada en el contrato de usuario, o sea que el contrato, cuando yo decido instalarme en zona franca y firmo el contrato y digo la actividad que voy a realizar, luego tiene que ser esta la que realice, lógicamente. Los recursos humanos tienen que ser acordes al modelo de negocio, la infraestructura o medios operativos tienen que ser suficientes, la dirección y gestión y documentación tiene que ser adecuada y tiene que haber una coherencia entre actividad declarada y actividad efectivamente desarrollada, así como ya había comentado. Por último, algunos números de las zonas francas en Uruguay. Contamos con 12 zonas francas operativas que explican el 27% de las exportaciones, vaya si serán importantes en el país, más de 1.000 empresas usuarias, que explican más del 6% del PBI y emplea al 1,3% de la población económicamente activa, y del cual, de este 1,3%, el 50% es personal con formación terciaria, ¿no? Ya graduados de la universidad. Eso habla de cómo se han desarrollado, sobre todo en las zonas francas de servicios aquí en Uruguay, y las empresas como han ido cada vez apostando más a instalarse en el país. Ahora, Janet continúa contándonos sobre Guatemala. Gracias, Francisco. Guatemala es una economía dinámica, diversificada, tiene una ubicación estratégica en el corazón de Centroamérica, le permite servir como puente comercial entre Norteamérica y Sudamérica, tiene una población de 18 millones de personas y una superficie de 108.000 kilómetros cuadrados. El país combina estabilidad macroeconómica y cambiaria y tiene una fuerza laboral joven, una creciente infraestructura productiva que impulsa la inversión y el comercio internacional. Zonas francas fueron habilitadas a través del decreto 6589 y finalmente con el decreto 30/2008 se creó las zonas de desarrollo que introduce modificaciones a esta normativa de zonas libres y otros regímenes especiales, ampliando y actualizando el marco para la atracción de inversión y operaciones de zonas especiales en Guatemala. El corredor industrial emergente, aquí lo vemos como una concentración de parques industriales y vemos acá en el mapa que están ubicadas en la ciudad de Guatemala, Villanueva, Amatitlán, Escuintla, Puerto Quetzal, donde confluyen las principales carreteras que se dirigen al puerto del Pacífico y varios desarrollos más grandes de Centroamérica. Este corredor concentra parte de inversiones de manufactura, logística y proyectos de nearshoring, mientras que vemos el corredor Tecún-Humán, México, que se orienta al comercio transfronterizo, y luego en la parte superior vemos a Santo Tomás de Castilla, que es la SOLIC, que está manteniendo el liderazgo en la logística portuaria al Océano Atlántico. También vemos un nodo logístico de agroindustria. Por ejemplo, vemos en Michatoya, que está en el departamento de Escuintla. Aquí se genera papel, resinas, empaques biodegradables y hay 15 empresas activas. Luego vemos en la puerta del Istmo, Tecumumán, sectores como bebidas, alimentos, manufactura. Esto está adyacente a México. Hidrocarburos y energía en Puma 1. Vemos almacenamiento de combustibles, energía solar y autopartes. Y en la zona franca Z, en Amatitlán, que estaba cerca a la ciudad capital, vemos sectores farmacéuticos, plásticos, alimentos y insumos para procesos industriales. Luego vemos la matriz de regímenes especiales en Guatemala. Acá la primera entidad pública descentralizada, que es SOLIC, ubicada en Puerto Barrios, es un predio fiscal matriz, contiene 51 empresas activas y es la logística portuaria del Atlántico. Luego se desarrollaron esas zonas especiales públicas, autorizadas 17, pero que actualmente operan 6, albergan entre 90 y 100 empresas
y son polos industriales descentralizados. Y la mayor actividad se puede observar en las zonas francas privadas. Son un promedio entre 15 a 20 complejos autorizados que albergan más de 200 empresas, que estas son multiempresariales que producen manufactura y servicios. Las empresas ubicadas en zonas francas en Guatemala cumplen con las disposiciones establecidas en la Ley contra el Lavado de Dinero y otros activos, la cual establece la obligación de aplicar procedimientos de debida diligencia para la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en cumplimiento con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional. Para este año tenemos una última reforma que es el beneficiario final. En esta nueva normativa establece un profundo o una debida diligencia más efectiva que identifica a la persona que ejerce el control y que lo recibe. Esto es en cuanto a la normativa en Guatemala. Ahora vemos el corredor México-Guatemala con Benjamín. Gracias, Janet. Pues bueno, ya revisamos y vimos que son distintas las formas de abordar la obtención de la inversión por parte de las empresas para que se instalen y obviamente de cómo satisfacer al mercado. Aquí lo que vamos a ver es que los casos, digamos, que tiene México bajo su jurisdicción son tres básicamente. El Bajío y el Norte, que ahí ya conocemos muy bien, está la industria automotriz y eléctrica, obviamente, que ya abastecen obviamente al tema de Canadá y Estados Unidos en la parte tanto electrónica como de automotor. Ajá. Está el Istmo de Tehuantepec, que apenas acaba básicamente de instalarse, pero que será un polo que sin lugar a dudas va a tener una inversión bastante buena y va a ser atractiva en ese aspecto, y une obviamente el Pacífico y el Atlántico, como lo habíamos comentado. Y finalmente este corredor de México-Guatemala, recordemos que con Guatemala tenemos un tratado de libre comercio vigente desde el 2013 y se vuelve, digamos, que una herramienta muy importante para la inversión con el objeto y complementarlo con el IMEX, obviamente el TEMEC, porque se puede maquilar también en Guatemala en ese sentido. Puede ser una cadena de distribución, digamos, de los procesos que se tengan en ese aspecto. Aparte de ello, yo diría, no hay que ver solo cómo se compite, sino qué podemos hacer para integrar estas cadenas de valor que tenemos en los tres países, ¿no? Sin lugar a dudas, yo dejo a la reflexión no solo de mis compañeros panelistas, sino también de ustedes, de cómo podemos utilizar estas herramientas en beneficio de nuestros clientes, dándoles la mejor de las asesorías en ese aspecto, conociendo que en las zonas francas, como ya vimos, hay posibilidades muy amplias para poder hacer negocios, que es un tema geográfico, y que obviamente empiezan a crecer de manera muy, muy puntual. En la parte de México ya lo conocemos, es un tema bastante industrial. Como ustedes podrán ver en la siguiente gráfica, es la anatomía de lo que tenemos en México. Al norte del país, básicamente toda la frontera tiene la posibilidad o están instaladas las empresas que tienen programa IMEX y que obviamente desarrollan alguna de las actividades produciendo bienes o servicios en ese sentido, así como la zona del corredor, incluyendo obviamente digamos, del centro o del Bajío, incluyendo también a Jalisco en este caso. Pero lo más importante, digamos, es en color rojo que ustedes van a poder ver, este desarrollo de los polos económicos, que si México lo hace bien de una manera cierta, contundente y obviamente dando todas las herramientas como al parecer lo empieza a hacer, puede desarrollar, digamos, esta parte. Y ello va a representar para nuestro país una herramienta muy, muy eficaz de crecimiento e inversión, porque complementa el tema del IMEX también. Ahora bien, como les decía, más que compararlo, hay que preguntarnos qué podemos hacer, obviamente, para poder integrar digamos, estos corredores industriales o, digamos, estos polos de desarrollo en los tres países. A mí me parece que habrá que aprovechar, como lo comentamos en el caso de Guatemala, esta parte, obviamente, del Tratado de Libre Comercio, pero para México es muy importante también Uruguay. Uruguay es el único país sudamericano con el que tenemos un Tratado de Libre Comercio vigente en ese aspecto y es la entrada para nosotros, obviamente, a mercados también muy interesantes como el brasileño, el argentino y demás, y el propio uruguayo, obviamente. Sin lugar a duda, hay que obviamente mirar hacia estos países con el objeto de poder integrar y poder satisfacer las necesidades económicas que se tienen. México ofrece esta parte que es el programa IMEX, el cual obviamente
garantiza obviamente a los inversionistas que no van a tener primero un establecimiento permanente, un impuesto diferido, un pago mínimo obviamente del impuesto sobre la renta, un tema de recuperación de IVA si se cumple con toda la normatividad y obviamente un tema de desarrollo. Y yo sé que obviamente se van a estar preguntando cuál es el problema que se tiene. Y voy a adelantar una parte de la respuesta. Infraestructura, obviamente, y abastecer, digamos, el tema de energías. Eso en el futuro va a ser, digamos, que uno de los elementos que hagan que se defina la inversión en alguno de los tres países que hemos comentado. Y vamos a continuar obviamente con este tema del futuro de las zonas francas. Sí, vemos que hay oportunidades de crecimiento en zonas francas. Francisco, ¿tú nos puedes ver o compartir qué futuro observas para Uruguay acerca de zonas francas? Sí, Janet, claro, bueno, uno no tiene la bola de cristal, pero algunas de puede ver cómo se va comportando el mercado y el mundo en algunas situaciones. Y yo creo que vamos a pasar de un incentivo puramente fiscal a un valor económico real, que como ya comentamos, ya existe ese valor económico real. Simplemente me parece que hay que hacerle un poco más de prensa, que a veces queda como que las zonas francas solamente son exentas de impuestos, ¿no? El futuro de las zonas francas estará marcado por la transición de incentivos puramente fiscales hacia modelos basados en sustancia, innovación, empleo calificado y compatibilidad con estándares internacionales. Hoy en día hay una mayor presión internacional sobre estos regímenes, ¿tá? Exigen más transparencia, mayor sustancia económica, ¿sí? Hay como una necesidad de demostrar que aquí, en estos lugares, con regímenes preferenciales, se crea valor, ¿sí? Que no es únicamente empresas fantasmas que buscan exonerar impuestos, sino que hay una actividad real y hay una economía real. Y atado a esto, simplemente a modo de mencionarlo, pues nos podría llevar un webinar entero a hablar sobre el Pilar 2 de la OCDE, que es la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que a través de su Pilar 2 establece un impuesto mínimo global del 15% que aplica para grupos multinacionales con ingresos consolidados anuales iguales o superiores a 750 millones de euros. Lo que busca este Pilar 2 es evitar que grandes grupos tributen por debajo de un mínimo efectivo en cada jurisdicción. Por lo tanto, podría estar impactando en el futuro en estos regímenes especiales. Todavía está iniciando esto, hay empresas que ya lo están aplicando, hay países que ya lo están aplicando. ¿Sí? En Uruguay todavía no es muy temprano para saberlo, todavía no se han visto casos de empresas afectadas por esto. De todas maneras, Uruguay, a través de, aprobó el impuesto mínimo complementario doméstico, que lo que hace es cumplir con este Pilar 2 de la OCDE y tributar a un 15% en aquellas empresas que formen parte de un grupo multinacional y tributen más de 750 millones de euros consolidados. De todas maneras, el país ya estableció ciertos beneficios o incluso está diseñando otros para contrarrestar este impuesto. De todas maneras, una de las cosas que siempre decimos bueno, 15 claramente es más que cero, pero claramente es menos que 30, que es la tasa que tal vez tributaría en otro país. ¿Sí? Entonces, igualmente es un impuesto, como quien dice, bajo, pero de todas maneras, en los países, y en el caso de Uruguay, ya está pensando en una ingeniería para contrarrestar este impuesto, además de todos los otros beneficios que conllevan a las zonas francas de Uruguay, que van más allá del fiscal, ¿no? Algunos incentivos que acá se nos ocurrieron, pero en realidad podrán ser otros, son incentivos más vinculados al empleo calificado, créditos o apoyos a la innovación, formación de talento, infraestructura tecnológica, investigación y desarrollo, o sostenibilidad y economía verde. Creo que puede ir por ahí algunos incentivos, pero bueno, el tiempo dirá cuáles son los que efectivamente se terminan generando. Y bueno, un poco en resumen, yo creo que el futuro de estos regímenes va a ser menos foco en no pagar impuestos y más foco en operar eficientemente, ¿no? En mayor sustancia, talento, tecnología, que ya la existe, ya la hay, pero sí como mayor valor agregado. eh, y cuantos más empresas se unan a estos regímenes, más se enriquecen y más se logra demostrar que son una gran herramienta para hacer sinergias y potenciar el negocio con escala mundial, ¿no? No sé qué piensan Benjamín y Janet sobre el futuro también, sobre estos regímenes especiales. Sí, claro, en el caso de Guatemala.
se está implementando nuevos procedimientos para hacer nuevos acuerdos internacionales. Este mes se habilitó uno con Perú y creo que hay un ecosistema, ¿no? Un apoyo tanto de la iniciativa privada como el gobierno para facilitar estas inversiones. En Guatemala también estamos observando nuevas carreteras con iniciativa privada, sin embargo, vemos la eficiencia y mayor acceso para puertos. También vemos un ecosistema de tanto lo privado como público en el tema de educación. Creemos que si hacemos equipo, tanto las organizaciones como el gobierno, se crearán esas fuentes para desarrollar el crecimiento de un país y poder hacer ese traslado de riqueza hacia otros países. Eh, Eso sería para Guatemala. Benjamín, ¿qué piensas acerca de México o tu perspectiva? Gracias, Janet. Me parece que ha quedado muy claro que el tema es que se compite de manera distinta desde hace muchos años, pero al final es el objetivo común, de atraer las inversiones y obviamente hacer crecer la economía y el bienestar de las zonas, obviamente, donde se efectúan estos procesos. Más que plantear, como lo comentaba, un México contra Uruguay, Uruguay contra Guatemala o demás, conviene decir que son arquitecturas jurídicas totalmente distintas para atraer la inversión, que tienen grandes bondades algunas, y obviamente hay que pensar en el futuro, sobre todo la interconexión con esos mercados que requieren los insumos y los servicios de manera mucho más rápida. Hay que pensar en ello y hay que pensar en un control estricto, porque por supuesto el tema de Estados Unidos es un tema de seguridad y es que debemos de plantear todo, y es un mercado obviamente que a todos nos conviene y por el que todos obviamente vamos, pero no podemos dejar de mirar sin lugar a dudas a Europa y obviamente incluso al tema asiático, que se empieza a convertir en un país, en vez de productor, bueno, en un continente en vez de productor, un continente que empieza también a consumir. Hay mercados que se pueden abordar sin lugar a dudas. Y para ello las estructuras, como les comentaba, jurídicas son bien distintas, pero se pueden complementar en ese aspecto. Y yo lo único que les diré al final, para cerrar mi participación, es que la zona franca o INEX en este sentido y polos del bienestar en México eligió una arquitectura esta distinta a obviamente a las zonas francas. Pero bueno, todos tenemos ese mismo objetivo, por lo que hay que generar cadenas de valor con el objeto de desarrollarlo y obviamente cumplir con la normatividad internacional. Les agradezco muchísimo, por supuesto, su atención y quedamos abiertos a las preguntas. Sí, queremos complementar con algunas observaciones importantes. Vemos a una pregunta para Benjamín y es desde la perspectiva de una compañía con operaciones tanto en Europa como en Latinoamérica, y vemos a México como una puerta de entrada estratégica al mercado norteamericano. Sin embargo, cuando el Consejo de Administración evalúa una nueva inversión, una de las principales inquietudes es la estabilidad de los programas del comercio exterior y la capacidad en operaciones competitivas a largo plazo. ¿Cuáles consideras tú hoy, Benjamín, que son los principales factores de éxito para que una empresa aproveche un régimen como IMEX sin exponerse a contingencias aduaneras o fiscales? Gracias. Yo creo que lo principal es un tema de planeación primero. Indudablemente México puede ser aprovechado para la entrada al mercado a través del INEX, obviamente el Tratado de Libre Comercio. Creo obviamente que esta parte de los inversionistas que tienen este beneficio, primero tienen que revisar que haya sustentabilidad, que haya materialidad de sus operaciones, cumplir obviamente con un tema de origen, es decir, de generar aquí los bienes que se van a exportar en el sentido que sean de origen mexicano o canadiense o estadounidense, porque al final del día se empieza a endurecer esta normatividad y hoy en día va a requerir mucho mayor valor en ese sentido, mucho mayor porcentaje en esa parte. Ya no consumiremos tanto de Asia, sino que haremos obviamente un tema de un consumo local en estos tres países con el objeto de poder abastecer el mercado de cada uno de ellos. No obstante, el éxito depende también, por lo menos yo lo veo así, tres factores muy definidos, ¿no? El primero es el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. Recordemos que la parte aduanera hoy en día es un tema esencial para cualquiera de los países por seguridad jurídica en ese sentido y seguridad totalmente nacional.
El segundo es una adecuada clasificación de estos bienes. Como les comento, al final sí hay que revisar el porcentaje de origen con el objeto de abastecer estos mercados para que cumpla con el Tratado de Libre Comercio y obviamente tenga este beneficio, incluso exención en ese sentido para ser vendido en un costo, digamos, competitivo. Y obviamente el tema de la planeación, ¿no? que es con el tema de la logística. Lo más importante que tiene México es, sí tiene, digamos, que muchas zonas industriales, obviamente lo que hace falta es ya tener y cumplir con un tema de mayor demanda de energía, ser sustentables. Al final del día, como les comento, estos factores van a ser preponderantes para que las empresas obviamente se puedan constituir en un país, ¿no? Que tengan certeza no solo jurídica, que tengan certeza obviamente de seguridad, sino que obviamente también puedan abastecer sus necesidades tanto de energía como obviamente de la participación de las personas que van a trabajar con ellos. Entonces, mientras cumplamos con esto, me parece que esa inversión va a estar segura sin ningún problema. Gracias, Benjamín. También vemos acá una pregunta para Francisco y dice, desde la óptica financiera, muchas multinacionales estamos evaluando dónde ubicar funciones regionales de servicios compartidos, tecnología, back office, y Uruguay suele aparecer como una alternativa muy interesante. Desde su experiencia, ¿qué elementos hacen que las zonas francas uruguayas sean especialmente atractivas para este tipo de operaciones, más allá de los incentivos fiscales? Bien, muchas gracias, Janet. Bueno, un poco lo que se había comentado, más allá de los beneficios tributarios, Uruguay se destaca por la seguridad jurídica, ¿no? Y las reglas claras para los inversores de cara al futuro, ¿sí? A su vez, la versatilidad de las distintas zonas francas, que pueden ser desde un polo logístico de varias hectáreas y ahí adentro un montón de oficinas y de servicios, a ser una zona franca, puede ser un edificio ultramoderno en el centro de la ciudad, lo cual hace que los servicios se vean potenciados, pues al final te estás instalando en una ciudad, no te estás instalando en un lugar alejado o remoto, sino que estás en el corazón de tal vez de Montevideo y tienes todos los beneficios de estar en la ciudad y a su vez los beneficios de estar en una zona franca, tienes acceso al talento, muy buena conectividad, tanto terrestre como digital, ¿sí? Entonces, eso enriquece mucho y ha desarrollado mucho los servicios, las zonas francas de servicios, ¿sí? Y lo que les comentaba hace un rato de lo que es, por ejemplo, un ejemplo que es Zona América, la zona franca Zona América, que termina teniendo industria, servicios y logística a 20 minutos de Montevideo y es realmente una ciudad, ¿sí? Que es una zona franca y combina todos los servicios, tiene banca privada ahí dentro, tiene eh, firmas legales, firmas de contadores al alcance de la mano y se retroalimentan entre todos ellos. Y la verdad, creo que es un conjunto de factores que hacen que las zonas francas de servicios en Uruguay hayan explotado en los últimos 10 años y han hecho que muchas empresas ya se han decidido venir a instalarse aquí porque realmente les da resultado y les genera grandes beneficios, no solo tributarios, sino también operativos. Gracias, Francisco. Y en nuestra experiencia para Guatemala, acá hay una pregunta que dice, como grupo multinacional, una preocupación importante es el cumplimiento permanente y la capacidad de demostrar sustancia económica frente a auditorías o revisiones tributarias internacionales. Y desde la experiencia de Guatemala, dice cuáles son los principales aspectos contables y de cumplimiento que una empresa debería considerar desde el inicio de un proyecto dentro de un régimen especial. Si lo principal es el cumplimiento de obligaciones formales, ¿verdad? Desde su inscripción, poder tener la autorización del Ministerio de Economía, que se tarda entre 30 a 45 días, luego todas las habilitaciones desde el portal de la Superintendencia de Administración Tributaria, es establecer controles internos que permitan identificar claramente las operaciones en base al régimen
habilitado ante la superintendencia y mantener esta documentación completa que respalde pues el cumplimiento de los requisitos tanto legales como fiscales, y esto es para mantener el cumplimiento ante una eventual fiscalización y garantizar que la empresa pues pueda aprovechar los beneficios del régimen con una seguridad jurídica. Eso es todo respecto a las consultas que nos hicieron y en este Janet. cierre, eh, perdón, Francisco, ¿tenías algún Sí, comentario? sí, simplemente quería hacer un comentario que me había olvidado. Es, simplemente agradecer a todos por haber participado y con referente a Uruguay, comentar que Ecovis Uruguay tiene una oficina en Zona Franca, por lo tanto, cualquier interesado o para conocer más sobre el régimen, desde ya que nos pueden contactar y estamos a completa disposición. Benjamín, ¿quería cerrar? Bien, gracias, les agradecemos. Quedamos abiertos, obviamente, a que nos contacten en cualquiera de las tres oficinas con lo que otros tienen dudas, ajá, y sobre todo si necesitan analizar la operación para que lo hagan de manera eficiente, ajá, bajo un régimen concordante que sea certero, por favor, y con todo gusto estamos para atenderlos. Gracias. Les va a llegar una encuesta a su correo, por favor, completar y enviar. Para nosotros es importante conocer sus impresiones y comentarios. Que estén muy bien. Gracias por este tiempo. Que tengan buen día. Muchas gracias. Hasta luego.